Hoy está con nosotros Johan Leurinon, de la Universidad San Martín de Porres. Es una figura ampliamente conocida que tiene muchos años entre nosotros, varias décadas según me ha dicho, y sencillamente le doy la más cordial bienvenida y vamos a conversar sobre un artículo publicado en la revista Cultura que se titula La ética de las virtudes. Vea, la primera pregunta que le quiero hacer se refiere a la categoría a la que pertenecen los enunciados de la ética. ¿A qué categoría pertenecen? La ética es el resultado de una reflexión filosófica sobre el sentido del hombre. Esa es la pregunta fundamental. No, yo me refería a lo siguiente. El famoso positivista lógico inglés Alfred Ayer, en su libro Lenguaje, Verdad y Lógica, dice, supongamos que en una reunión alguien dice que robar es bueno. Entonces yo, que estoy presente en esa reunión, le digo, no, robar es malo. Ahora bien, ¿quién de los dos tiene razón?, pregunta ella. Ninguno, porque ninguno de los dos expresa una proposición genuina. Para la lógica convencional, ¿no?, solo hay dos clases de proposiciones genuinas. Las proposiciones analíticas o vacías, autoexplicativas, o sea, las tautologías. Por ejemplo, todos los casados no son solteros. Y los juicios sintéticos o informativos. El azufre es amarillo. Eso se puede comprobar. Pero si yo digo no robes, ¿a qué categoría perteneces? Es que esta distinción viene de Immanuel Kant, sobre analíticos, sintéticos. Ya. Pero ¿por qué no se puede aplicar a los enunciados de la ética? Porque la filosofía de Kant es una determinada manera de ver la ética, y la de Aristóteles es una manera muy diferente de ver la ética. Entonces, para Aristóteles la filosofía es el estudio del bien, la ética del bien, y para Kant la ética es la ética del deber. Si Kant lucha con un problema que viene mucho tiempo atrás, la universalidad de los conceptos, y Platón dijo, están en el cielo y participamos en esto. Y Descartes dice, el hombre nace con los conocimientos, que tampoco no tiene mucha aceptación. Y Kant, para resolver este problema, dice, el hombre tiene en sí los conceptos, pero vacíos, sin contenido. Porque el conocimiento sensitivo es concreto, momentáneo, y no es un verdadero conocimiento. Pero para hacer esa radical separación, el conocimiento conceptual vacío y conocimiento sensitivo, Kant no puede dar normas para la ética, porque él no quiere dar normas, porque dice, si vamos a dar una norma tenemos que entrar en lo concreto, lo sensitivo, y ese es interés. Y la ética, según Kant, es desinterés. Pero el desinterés no existe en el hombre. El hombre siempre actúa con un interés. Pero el interés, como dice Aristóteles, debe responder a la dignidad del hombre. El hombre actúa con interés, pero puede sacrificar un interés por un interés superior. Por ejemplo, Miguel Grau sacrificó su vida, un valor, la vida, el máximo valor, por un interés superior, que es su país, su patria. Entonces, existe la superación del interés por un interés superior.
Además, un interés superior, como dice Aristóteles, puede ayudar a la formación de la persona, porque para convivir con otras personas hay que sacrificar ciertos intereses de uno mismo, porque hay que respetar los derechos de la otra persona. Por eso la pregunta fundamental de Aristóteles es: ¿cómo el hombre se vuelve virtuoso? En gran diferencia con Platón y Sócrates, que vivían la vida como algo natural, espontáneo, mientras que Aristóteles señala que existe también la ética, y la ética se expresa en las virtudes. Es decir, el hombre pregunta por el sentido de su existencia. Por la filosofía no es fundamentalmente lo que es ahora mucho una ciencia especializada que se dedica a analizar conceptos, a ver la historia, comparar filósofos, pero la pregunta fundamental siempre de la filosofía es: ¿cuál es el sentido de mi vida? Y Aristóteles dice: el sentido de vida es buscar mi realización, mi desarrollo, ese es el bien. Pero para lograr esto, para poder cumplir con ese deseo, necesita la intervención de la razón, la voluntad, la libertad, porque tiene que distinguir, y puede distinguir, según Aristóteles hoy en día ya no, entre el bien y el mal. Entonces el hombre tiene que escoger el bien, porque de esta manera va a realizar a sí mismo y realizar a los demás. Y por eso juega un papel fundamental en él la familia y la política, porque el hombre se forma en la familia y en la política. Son los dos ambientes donde se forma y que tiene para Aristóteles un interés fundamental. Ahora la pregunta es: ¿cómo se transmite la ética? Porque en parte la razón que distingue entre el bien y el mal, el hombre tiene esta capacidad. Pero ¿cómo se transmite? Él dice, en primer lugar, principalmente por el ejemplo. También las leyes, pero las leyes es más relativo, las leyes también pueden cambiar a las personas a condición que la persona tiene la voluntad de cumplir la ley. Por eso dice Aristóteles, lo primero en la ética es la voluntad para buscar el bien, lo que hoy en día tampoco no encontramos. Y buscando la voluntad del bien, uno va a recién formular algunas normas que son necesarias para poder realizarse. Por ejemplo, un futbolista, para ser un buen jugador, necesita someterse a ciertas exigencias, evitar el licor, hacer ejercicios diarios. Entonces él mismo está poniendo sus normas y sabe que esas normas dan sentido a su vida, a su existencia. Ahora ese es griego, ¿no? Porque eso es ascesis en el sentido griego. Sí. Claro. Y después recién viene lo que dice Aristóteles, el conocimiento práctico, que en ese entonces llamamos la prudencia. El hombre debe escoger dentro de la situación concreta que vive. Por un lado están los valores o las virtudes que él ha descubierto en sí mismo, la justicia, la fortaleza, la templanza y muchos otros valores, pero por otro lado necesita una virtud intelectual, porque la virtud ética no es suficiente, la moral no es suficiente, necesita el conocimiento práctico, que es el conocimiento de la situación que uno vive, para ver cómo yo aplico en esa situación el valor. Por ejemplo, un cuchillo, un tenedor son muy importantes para comer, pero no lo puede dar a un niño. Es decir, las situaciones van influenciando en los criterios de ejecutar los valores. Si vemos en el pensamiento de la filosofía de Aristóteles, tres etapas: la deseo del bien, de desarrollarse, la formulación de las normas a partir de la definición del bien y los valores, y en tercer lugar, llevar a la práctica los valores de acuerdo a cada situación, y ese supone el criterio intelectual, de la virtud intelectual del conocimiento práctico. Es fundamentalmente diferente de Kant,
que parte de que el hombre tiene conocimientos a priori puros, pero están vacíos. Entonces, ¿cómo se va a aplicar? Y ese puede fácilmente llegar a autoritarismo, porque el que está en el poder va a decir lo que hay que hacer. Alega. Pérez Kant, que ha tenido en la modernidad una influencia enorme. Vamos a interrumpir porque me están indicando que debemos hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. Estamos conversando con Johan Leuridan. En su trabajo usted dice, la ética no es una técnica, sino una reflexión filosófica que da a conocer el sentido principal de la vida. Bueno, una declaración como esta es perfectamente inteligible para un cristiano, por ejemplo. Pues en el cristiano y en el cristianismo, ¿no? hay efectivamente no solo un sentido, pero hay un sentido principal de la vida. Pero grandes pensadores, filósofos, escritores, etcétera, han manifestado en diferentes épocas que la vida no tiene sentido. Le voy a mencionar a tres. Jean-Paul Sartre, él decía que la vida es una pasión inútil. Albert Camus, el principal problema de la filosofía es el suicidio, ¿recuerda usted? En El hombre rebelde. Y Claude Lévi-Strauss, que dice, yo si por algo tengo simpatía en materia religiosa, es por el budismo, porque el budismo, aunque no lo declare abiertamente, reconoce que la vida no tiene sentido. Pero yo voy más allá, dice Claude Lévi-Strauss, para mí no solamente la vida no tiene sentido, sino que nada tiene sentido. ¿Cuáles son sus comentarios? Sí, esos tres filósofos son del siglo XX, el siglo del ateísmo. Es decir, vemos de que... ¿Pero usted cree que el sentido de la vida depende de la creencia en Dios? En parte sí. Ah, en parte. Sí. Sí, después del sistema monárquico va a venir el gran cuestionamiento, principalmente por John Locke, el gran filósofo inglés, que va a ser el que, con él empieza toda la modernidad, y posteriormente con sus seguidores Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot, que van a ser al inicio de la Revolución Francesa. Es decir, el hombre, todos los hombres son iguales, no hay un rey encima de los demás, y como todos somos iguales, todos somos autónomos, todos tenemos razón, y no solamente ese rey que sabe, que decide y que es el único propietario, todos los hombres pueden pensar, organizar y vivir como quieren, y empieza la época moderna, que tienen su gran fe, como dice Nietzsche, en la razón. Y piensan que van a lograr la felicidad del hombre por medio de la razón. Y hay una nueva organización de la sociedad, esa sociedad democrática. En segundo lugar, el gran desarrollo de las ciencias, que empiezan en la modernidad y terminan en el siglo XIX ya con la aparición de la tecnología. Nietzsche, a finales del siglo XIX, comienza el siglo XIX, dice, mire, la modernidad ofreció la felicidad al hombre y no lo logró. Siguen las guerras, siguen los problemas, sigue el hambre, siguen los conflictos. En todos los niveles de la sociedad, la modernidad fracasó. Si antiguamente se cometió el error de creer en Dios, en la modernidad cometió el error de creer en la razón. En su época también está Sigmund Freud, que dice, aparte de la razón en el hombre está la subconsciencia, lo no consciente, que influye en el comportamiento del hombre a partir de una serie de experiencias positivas o negativas en la vida. Y está Carlos Marx, que dice, el desarrollo del hombre y la sociedad es a partir de la materia. La evolución de los medios de producción, de los modos de producción, van definiendo la vida de la sociedad. Vemos tres grandes
que Paul Ricoeur los llama los filósofos de la sospecha, sospechan de la razón. Y Nietzsche dice, vamos entonces al siglo XX, a un siglo donde él define fundamentalmente, creo, todo el siglo XX, el siglo del individualismo. Como no hay razón, no podemos hablar de normas, porque es la razón que pone las normas. El hombre solo tiene instintos. Entonces, si hay solo instintos, no hay diferencia entre el bien y el mal. Nietzsche dice, todo es interpretación. Si a mí me roban 1000 soles, es un bien para mí y para el otro es un mal. Esa es mi interpretación y es su interpretación, pero no hay robo. Cada uno vive ese vida como quiere, como le parezca, y tratando de aprovechar y utilizar los demás para sí mismo. Es el siglo XX. Y este siglo tiene una enorme influencia por la ciencia que se ha traducido en la tecnología. El siglo XX es el siglo del gran desarrollo de la tecnología, dominado por las empresas transnacionales. Pero perdón, antes de este punto, yo quería dejar sentado lo siguiente, que nos han venido a decir los etólogos y los especialistas en teoría de la evolución, y que además es un hecho. El hombre es un animal jerárquico y territorial. Y eso ya por la misma evolución filogenética y, por supuesto, la propia evolución de cada cual, o sea, el desenvolvimiento ontogenético. Que no es un animal igualitario. Claro que puede llegar a serlo si se lo propone, pero no le nace. Al hombre le nacen solamente dos cosas naturales para él: someter, ¿sí?, o mandar, ¿no es cierto? El mando y la sumisión, eso sí es natural, pero sentirse iguales a los demás no es natural. Por eso la democracia nunca ha triunfado y nunca va a triunfar, porque es antinatural. Claro que uno puede decir, es como, el mismo Freud se pregunta, ¿qué cosa es el amor a la humanidad? El amor es un sentimiento jerárquico. Yo puedo amar a unas cuantas personas, a veces a una sola persona, pero no puedo amar a todo el mundo. Así como tampoco puedo odiar a todo el mundo, ¿no? Sí. A eso me refiero. Sí, eso es lo que vimos en el siglo XX, y los tres autores son la consecuencia del pensamiento de Kant. Como no se puede definir lo que es bien o mal, porque es algo concreto, momentáneo, lo que es fundamental en Kant es la voluntad del deber, la voluntad. Entonces todo se reduce a la voluntad, lo que se va a traducir en Nietzsche en la voluntad del poder, no del deber, del poder, el poder para mí, y finalmente en Sartre en la voluntad de la nada. Nada tiene sentido. Es lo que encontramos en el siglo XX. Vemos cómo se viene un camino filosófico a la negación de todo, y también las ciencias y la tecnología van a tener una enorme influencia en la mentalidad de nuestro siglo. Lo que es primordial es producir, y el que domine la técnica puede producir el mejor producto y el producto más barato y tiene más dinero. Entonces vemos que se da una mentalidad materialista a partir de la ciencia y la tecnología, que van a dominar a la sociedad, como dice el gran filósofo Jürgen Habermas, que es ateo. Él dice, en la posmodernidad se ha cuestionado la razón, pero no la razón científica y tampoco la razón tecnológica, y su fuerza es tan grande que ya no sabemos cómo combatirla. Esta influencia de este pensamiento filosófico tecnológico que es materialista y que ha marginado completamente el pensamiento que pregunta por el sentido de las cosas, que es la filosofía. Para ellos eso es algo totalmente subjetivo, no tiene ninguna trascendencia, es algo de la vida privada de la persona. Entonces estamos en esa situación problemática
donde predomina una filosofía que ha reducido toda la vida privada del hombre, que luche por el poder, y por otro lado la ciencia y la tecnología que dominan la sociedad y dirigen toda la vida del hombre hacia el dinero, hacia el poder. Hasta hoy en día muchos partidos políticos y gobiernos han perdido mucho poder porque es el dinero que manda en el mundo, la globalización. Entonces los gobiernos dependen de las inversiones. Estas inversiones vienen de los grandes poderes económicos. Vamos acá a hacer un nuevo corte porque se ha cumplido este segundo segmento, ya volveremos. Estamos conversando con Johan Leutitan. El diccionario de la Academia, en su última edición, define como sigue el amor. Dice: sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Pero como este otro ser es también carencial, entonces lo que no se entiende bien es cómo el juntamiento de dos carencias, de este juntamiento puede resultar un completamiento. ¿Qué dice usted? Bueno, esa definición es del filósofo francés Luc Ferry. Yo he aprendido mucho de ese señor porque en toda la modernidad, en todos los siglos de modernidad y postmodernidad, ningún filósofo habló del amor. Es muy significativo. Yo cito a la filósofa inglesa Iris Murdoch, que señala precisamente este hecho increíble, que en tantos siglos el amor no juega ningún factor en el pensamiento y tampoco en la ética. El amor aparece en la historia por el cristianismo, porque leemos en el Evangelio de San Juan, en la última cena, dice Cristo: como el Padre me ha amado, yo amé a ustedes, permanezcan en mi amor. Es decir, el fundamento de toda la revelación, ¿quién es Dios? Es el amor. Es el mensaje fundamental de todo el cristianismo. Y en la Edad Media, Tomás de Aquino y otros teólogos que retoman esta idea, y el amor es el fundamento de la ética, porque no puede haber justicia, ni fortaleza, ni ninguna virtud si el amor no está presente, porque las virtudes pueden volverse egoístas, a favor de uno mismo, mientras que el amor siempre es lo que se preocupa para que el hombre piense en el otro. El amor es la voluntad del bien del otro. Esa es la definición filosófica, vamos a decir, del cristianismo del amor. Y la sociedad, el amor para todos es posible, no solamente es entre dos personas, como dicen muchos sociólogos hoy en día, porque lo que no se puede comprobar materialmente no es amor. Entonces, los sociólogos solo pueden confirmar, comprobar instituciones, pero no actos espirituales. Pero el acto espiritual del amor para todos sí es posible, porque la persona tiene la posibilidad de vivir de acuerdo a esta inspiración. Es decir, preocuparse no solo para sí mismo, sino para el otro. Y esto podemos ver en la sociedad, en muchas personas que se dedican a ayudar a personas con quien no tienen nada que ver, pero van por preocupación a colaborar, a apoyar, por ejemplo, a enfermos, a minusválidos, y lo hacen gratuitamente. Pero eso digamos, es porque usted amplía el significado de la palabra amor. Pero eso puede ser asistencia social, puede ser cooperación, puede ser una serie de... ¿No hay necesidad de hablar de amor ahí? Sí, ese es amor espiritual. Claro. El amor no es solamente corporal, sino también espiritual. Claro, pero entonces es una forma de amor. El problema, creo yo, en el caso también de Occidente, es que el término amor
y el verbo amar tienen una primacía que no deben tener, porque en latín, como usted sabe, había dos verbos, uno que es amare y otro que es diligere, de donde viene dilecto, dilección, diligente, etcétera, ¿no es cierto? Pero nuestro idioma no ha admitido, como en muchos otros casos, el infinitivo de este verbo. Usted busca en vano en el diccionario, diligir no hay. Pero esa dilección es el amor tierno, puro, el cuidado por el otro, etc. Ese es el amor cristiano, no el otro amor que es el amor de Virgilio, el amor pasional. ¿No? Entonces ahí hay una diferencia que es importante, pero la gente con amor habla pues del amor a los animales y del amor a los dulces, ¿no? Entonces se ha ampliado semánticamente de una manera desmedida, ¿no? No, sí, desmedido, yo creo que ha sido un bien ampliar la noción, porque también el amor corporal no es posible y no puede ser duradero si no hay amor espiritual, porque el amor espiritual explica la dignidad para la persona, el respeto para la persona, la preocupación para la otra persona, porque si el amor es solamente material o corporal, es un amor egoísta, es un hombre que solo, mujer que solo busca el placer para sí mismo, sino busca hacer el bien a la otra persona. Y las relaciones entre personas solo pueden ser definitivas cuando existe la preocupación para buscar el bien para el otro. Claro, pero el amor en un sentido físico es egoísta, pues necesariamente, ¿no? O sea, en ese momento lo que prevalece es el placer. Yo no voy a estar pensando en el vecino ni en el señor que está en China, ¿no? Entonces está circunscrito, digamos, a esa realidad del momento. Puede haber lo otro que ya no tiene por qué llamarse amor, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Sí, pero cuando las personas quieren una verdadera relación, si quieren construir una sociedad nueva, se necesita este sentido del amor amplio, si no, nunca se va a poder formar una o sea, sociedad nueva. ¿usted cree que el amor no es jerárquico? El amor es igualitario. O sea, usted estaría dispuesto o sería capaz de amar a todo el mundo, ¿no? Yo creo que uno es capaz de amar a una persona, a dos, a la familia, a los amigos, pero no pues a todo el mundo. Pero según esta concepción uno podría teóricamente amar a todos. Pero el amor a la humanidad, eso ya lo había dicho Freud, ¿no? Eso me parece... Sí, eso ha dicho Freud. Claro, pero me parece imposible, pues. Pero dígame, ¿cómo sería posible? Ese se manifiesta en las relaciones entre los países, se manifiesta en las leyes dentro de los países, en las leyes internacionales, donde se nota o no se nota la preocupación para el otro, también para el que no conozco, porque cada vez más el mundo es globalizado, y por ser globalizado, no solamente es el individuo frente a la sociedad donde vive, sino también son los países, los pueblos frente a los otros pueblos. Entonces, debe haber una preocupación del bien para los otros, si no, el mundo no va a poder entenderse. Porque si es un mundo netamente construido sobre egoísmo, terminamos en los conflictos, la explotación, las guerras, lo que estamos hasta ahora viviendo en algunas regiones. Pero como respuesta a toda esa problemática en ese siglo surgió el tema de los derechos humanos. Como fracasó la experiencia de la Unión Soviética, se cambió las estructuras de propiedad privada a propiedad del Estado. Esta experiencia fracasó. Entonces surgió la pregunta, ¿cómo vamos a avanzar en la sociedad? Porque el hombre es capaz de las cosas más atroces, más horribles. Y entonces, después de las dos guerras mundiales en Europa, donde morían 70 millones de personas en Europa, surgió la idea de retomar los derechos humanos de la Revolución Francesa, hice la gran declaración de los derechos humanos, fue suscrita por muchos países con algunas observaciones. Es el nuevo camino que está surgiendo, los derechos humanos, en la cual precisamente se trata no solamente del derecho de los pueblos o de las personas, a pasar de la ética empieza en la persona,
si algo anda mal, si hay problemas, es porque el hombre desordenado no tuvo la buena intención de hacer bien las cosas. Y la relación entre todos los pueblos, en la cual los derechos humanos tienen un sentido universal. Porque hay un conflicto entre la diferencia de las culturas y la universalidad de los derechos humanos. Y si el mundo quiere entenderse, los derechos humanos deben prevalecer sobre la diversidad de las personas y la diversidad de las culturas. Pero también esos derechos humanos no van a poder desarrollarse si no tiene como sustento el amor. El amor es la preocupación del bien, verdaderamente quiere respetar el derecho del otro. Puede respetarlo porque me conviene en ese momento, pero no necesariamente en otro momento lo voy a respetar porque puede servirme y no respetarlo. Pero yo le pregunto concretamente, ¿usted concibe esa manera de ver las cosas en el Islam, por ejemplo, que es una religión muy intolerante y que no admitiría ninguna concesión? En todos los congresos de las religiones, siempre cuando hay problemas es porque son problemas de origen islámico, ¿no? Porque el Islam está muy poco dispuesto o no está dispuesto a hacer ninguna concesión en materia religiosa. Entonces es una intolerancia que antes la tuvo la Iglesia Católica, extra eclesia nulla salvo, recuerda usted, ahora ya no lo dice, pero lo dijo en una época, ¿no? E incluso si nos vamos a los evangelios, ¿no? Cristo nos dice, este es un camino, yo soy el camino, ¿no? La verdad y la vida. Sí. Entonces no hay otra opción. Esta es una pretensión de exclusividad. Sí, pero se está comprobando ahora en el siglo XXI el regreso de las religiones. Si el siglo XX y el siglo del ateísmo están regresando a las religiones con mucha fuerza y se calcula que dentro de 30 años de nuevo van a dominar todas las sociedades. Por eso que los ateístas están muy preocupados, están escribiendo muchos libros contra la religión últimamente, porque se está regresando con mucha fuerza, porque el siglo XX fracasó. El siglo XX ha terminado en todos los enormes problemas que estamos viviendo hoy en día. El Islam tiene una influencia enorme, hay 1.000 millones en el mundo, pero yo creo que las mismas circunstancias actuales les van a obligar a empezar a ceder, y de hecho vemos que en el Vaticano el Papa ya ha logrado la reunión de todas las religiones, y ellos también ya están asistiendo y participando, lo que es un primer signo de cambio en el Islam. Pero vea, yo le voy a contar una anécdota. Y esto le ocurrió al gran viajero Búrjara. Vea, si entre nosotros alguien por descuido se sentara sobre la Biblia, bueno, diría, caramba, he hecho mal en sentarme y no pasa nada, ¿no? Y en todo caso, pues, se disculparía si es que hay algún dignatario o algún sacerdote. Pero eso ocurrió con un famoso viajero que por descuido también, sí, y no había visto el Corán, se sentó sobre el Corán. Entonces, cuando vieron que había hecho eso, lo degollaron inmediatamente. Claro, esto ocurría en el siglo XIX. No sé si podría volver a ocurrir ahora, pero a mí me parece tremendo, ¿no? Que usted por descuido, sin que haya habido propósito, se sienta sobre un libro sagrado y eso basta para que lo decapiten, ¿no? ¿No le parece eso una manifestación absoluta de fanatismo? Sí, pero la cultura occidental pasó por modernidad, posmodernidad, y el Islam no participó. El Islam ha estado totalmente alejado de todo el desarrollo científico, tecnológico, filosófico, y recién por inmigrar al mundo occidental se puede dar ciertos cambios en sus comportamientos, en sus ideas. Yo leí hace poco, por lo que ocurrió en Bruselas, un señor cuya hija falleció en un atentado, uno de esos atentados que hubo en el aeropuerto. Él manifestó, bueno, lamentó la pérdida de su hija y dijo, pero no podemos odiar al Islam, porque el 90% de ellos son muy buenas personas
vivimos con ellos. Es decir, un testimonio. Siempre debemos hacer prevalecer el amor en el mundo, porque con odio no vamos a llegar a nada. Entonces parece que en el Islam también hay muchos valores, y sobre todo los que ya están en el mundo occidental, que no se han adaptado mucho, pero ya parece que están respetando ciertos principios, sobre todo el principio de la no violencia, que es muy importante. Vamos a hacer acá una última detención en el camino y ya regresaremos. Bien, este es el último segmento de una conversación muy interesante con Johan Leurdam. Usted dice, lo extraño del discurso del amor es su aparición como un mandamiento. Tú amarás a Dios. ¿Cómo se puede obligar un sentimiento? Sí. En la última parte del artículo trato de esta interpretación de los evangelios. Ama a Dios, ama a ti mismo como al prójimo como a ti mismo. Entonces, el autor dice, el filósofo Paul Ricoeur, francés, protestante, que uno ama a Dios porque sabe que el amor de Dios es todo para él. Entonces el hombre obliga a sí mismo a amar a Dios. Porque el sentido de toda su vida está en Dios. El hombre no solamente ha sido creado para estar en este mundo, sino ha sido creado para una vida eterna con Dios. Y por lo tanto, si esta es la expresión de Dios que lo ha manifestado en la persona de Cristo que viene del mundo, el hombre obliga a sí mismo a amar a Dios. Lo primero que debemos hacer es amar en este mundo, amar a todos, pero principalmente amar a Dios. Porque también la fe en Dios tiene una influencia en la conciencia de la persona. Perdón, pero en realidad son dos mandamientos, uno principal y uno secundario, que están íntimamente vinculados, ¿no? Sí. Entonces tampoco se puede amar al prójimo como a uno mismo si primero uno no ama a Dios. Eso también hay que aclararlo. La gente cree, ¿no?, que simplemente es amar al prójimo como a uno. No, primero hay que amar a Dios. O sea, la dificultad es mayor. Es la revelación que ha precisamente manifestado Cristo, es Dios es amor. Y por eso he venido al mundo para mostrar al hombre que Él es amor, y amando a Él, y Él nos permite amar, podemos amar a los demás. Él lo manifestó en la última cena, lavando los pies de los apóstoles, Él que es el maestro. He dicho, les he dado un ejemplo, y les he mostrado que yo soy el maestro, y lavado, que les he mostrado que lo principal en la vida es el amor, buscar el bien del otro. Ese es el sentido fundamental. Evidentemente, como usted dijo antes, el problema de la igualdad, todos somos iguales para Dios también, en cuanto a dignidad de persona, en cuanto a dignidad. Pero en la realidad no todos somos iguales. Uno es más inteligente que otro, uno es más fuerte, más débil. Uno tiene mucho talento, otro tiene menos talento. Hay una enorme diversidad entre las personas, pero en dignidad todos son iguales, en dignidad. También una persona totalmente disminuida en capacidad, con defectos físicos y todo, tiene la misma dignidad de una persona que tiene grandes talentos. Porque el fundamento del hombre es la igualdad. Pero esta igualdad precisamente supone que el hombre tiene el amor para la vida, para la sociedad, para el mundo y para todos. Te dice, el placer es estupendo cuando sabemos ponerlo al servicio de la alegría, pero no cuando la enturbia o compromete. Y luego dice, el placer nos distrae a veces más de la cuenta,
cosa que nos puede resultar fatal. Estoy recordando que Fernando Savater, hablando de la felicidad, dice, resumiendo, ¿no? Vean, la felicidad es un estado que se compone del sentimiento de la alegría y de la sensación del placer. Esta suma de la sensación del placer y el sentimiento de la alegría da la felicidad. Pero, ¿cuándo es excesivo el placer? Estoy recordando lo que dice William Blake, ¿no? El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría, dice Blake. Místico, ¿ah? ¿Por qué? Porque nunca se sabe lo que es bastante, si antes no se sabe lo que es más que bastante, de modo que hay que excederse necesariamente para llegar a la verdadera sabiduría. ¿Usted está de acuerdo con Blake? La idea de Savater y la idea de Aristóteles. El hombre virtuoso es el hombre que tiene la felicidad. Él lo llama la alegría. Entonces, pero como él dice, demasiado placer es perder la virtuosidad, es perder los valores. Y en lugar de tener el verdadero placer, voy a perjudicar a los demás y a mí mismo. Hoy hay personas que encuentran placer en perjudicar a sí mismos. Yo le voy a decir algo. Pero yo le voy a decir algo, por ejemplo, el caso de, digamos, de grandes escritores o artistas. Cuando uno lee a Flaubert, y cuando uno lee las cartas interminables, que son como 4000 creo, él dice que en muchísimos casos le gusta hacer algo hasta llegar al máximo, ¿no? A los límites más extremos, ¿no? Entonces, cuando se comienza, por ejemplo, él dice, pone este ejemplo, cuando yo me comienzo a pellizcar y todo, me tengo que sacar sangre, tiene que brotar y todo, porque no me basta lo que hago, sino que quiero más, ¿no? Bueno, entonces, él preconiza que el placer es una vía de conocimiento, y el exceso es una vía más importante todavía. Bueno, eso depende de la interpretación. No es una vía de conocimiento, es una vía de dolor y de placer en el dolor. Claro. Y no, difícilmente lo podemos llamar que ese es un desarrollo para la persona humana si está acuchillando o suicidando a sí mismo. Bueno, pero Santa Rosa, pues imagínese todos los suplicios a los que se sometía Santa Rosa. ¿A usted le parece mal? No, pero ella hizo para un fin superior y dentro de ciertos límites, no se suicidó. Pero el placer también es un fin superior. Pues. ¿Cómo? El placer también es un fin superior, ¿o usted considera que es inferior? Depende para qué es el placer y para qué es el no placer. Si es por razones egoístas o si es para hacer un bien. Es muy diferente. Pero, por ejemplo, ¿usted no cree que hay un placer en el comer? ¿Un placer en el comer? ¿Una satisfacción en el comer? ¿O usted lo llama de otra manera? Porque es cuestión de términos, ¿no? El cuerpo humano tiene placer y debe tener placer, por eso es cuerpo humano. Sí, pero ¿quién pone el límite? Bueno, uno mismo tiene que saber dónde está el límite, lo que le hace bien o le hace mal. Pero hay que saber distinguir entre el bien y el mal, pero como los filósofos actuales ya no saben la diferencia, por eso que el sociólogo Rolf Dahrendorf, alemán, vivió mucho tiempo en Inglaterra, también ateo, él dice, ¿qué vamos a hacer? Si matan a una mujer en el metro de Londres, cree que podemos decir que es un mal. Y si una persona va a ayudar a gente que está con la SIDA, podemos decir que es un bien, aunque los filósofos dirían que estamos equivocados. Pero estoy pensando en los ermitaños del desierto, estoy pensando en los místicos tibetanos, y estoy pensando en toda la, ¿no? La corriente mística muy importante en el cristianismo, ¿no es cierto? Una Santa Teresa, por ejemplo, que han llegado a excesos, definitivamente. Pero eso no les ha restado santidad. ¿Cómo explica usted eso? La gente
en el cristianismo, en primer lugar, ve a Dios como el bien supremo. Y siempre trata de servir a Dios, que es el bien supremo, en todas sus actividades. Y actuar siempre sacrificándose al servicio de los demás y de Dios. Entonces, esas monjas que se retiran en silencio es para manifestar su predilección, su preferencia, la prioridad que tiene Dios en su vida. No necesariamente hacen un daño a sí mismo. Una vida austera no es un daño material, al contrario, creo que una vida austera hace mucho bien a la salud. Creo que los que comen demasiado son los que más dañan a su salud. Claro, pero yo cuando me estoy refiriendo a los místicos, a los iluminados, me estoy refiriendo a personas que no eran ejemplos de salud, pues, ¿no? Eran personas alteradas, eran personas que se sometían a una serie de sacrificios y a una serie de vejámenes que ellos mismos se hacían por Dios. O sea, no es que les pegaban ni los acuchillaban, sino que ellos mismos sufrían por la divinidad. Entonces usted no puede decir que eso estaba mal, para ellos eso era un bien. Hacía un sacrificio a sí mismo para poder controlar mejor a sí mismo y poder servir mejor a Dios. Esa era la idea. Pero si hay excesos, ya son otros problemas diferentes al cristianismo. El cristianismo no comparte una persona que se está haciendo daño a su propio cuerpo así por sí. Pero cuando murió Santa Teresa, y esto me lo comunicaba un especialista que es Ramón Mujica Pinilla, ¿no? Que la gente quería apropiarse del cuerpo y le comenzaron a cortar los dedos y todo, como reliquias, ¿no? O sea, para ellos eso era el milagro, el cuerpo, que es lo perecible, ¿no? Entonces, repito, usted podrá decir que es superstición y todo, pero ocurrió acá igual con nuestros iluminados, ¿no? Sí, pero esas son expresiones populares que ocurren y que no necesariamente tienen que ver algo con el cristianismo, sino son expresión de un pueblo que admiraba, veneraba a estas personas. Y pueden ser desviaciones, no es normal cortar un cuerpo. Bueno, pero para los fieles era normal. Sí. Muchísimas gracias a nuestro distinguido invitado por su valiosa colaboración en este programa, y con ustedes será hasta el programa siguiente.